levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. De verdad, qué alegría, Magdalitas, verles. El domingo pasado no estuve con ustedes, pero me gustó mucho ver aquí a la reverenda con su cuello y todo, ¿verdad? Me gustó ver casa llena también que tuvimos. Y me gustó mucho también escuchar su reflexión, y es una reafirmación, ¿verdad?, de lo importante que es tener otras perspectivas, porque me puse a pensar, jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido hablar de lo que ella habló, ni tener esa perspectiva. Y por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, atrevamos a compartir aquí en este espacio, ¿verdad? Próximamente vamos a estar escuchando también aquí a Ale, ¿verdad?, que va a ser partícipe ella. Y es un reto, ¿verdad? Todas las personas que han pasado aquí a dar una reflexión saben que es algo difícil, complicado, pero que al final hablamos de nuestra experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace válido, ¿verdad?, nuestra reflexión. No es palabra de Dios, como lo hemos dicho, ¿verdad?, lo que decimos acá, sino son nuestras experiencias compartidas con los demás. Y estas lecturas también, ¿verdad?, estaban un poco complejas, complicadas, si les pusimos atención, pero también si hemos venido poniendo atención cada domingo, creo que somos capaces de reconocer la relación que traen, ¿verdad? Y desde hace varios domingos Jesús ha venido hablando sobre lo que le va a pasar, ¿verdad? Ya en varias lecturas de los evangelios, y ahora en la primera lectura también el profeta Isaías, ¿verdad?, nos dice, hace esa profecía de qué es lo que va a pasar a Jesús cuando esté aquí en la tierra. Y mientras preparaba esta reflexión y pensaba, ¿verdad?, ¿qué me estaba diciendo la divinidad o qué podía yo sacar de esto? Recordé esta semana, alguien me compartió un TikTok, ¿verdad?, de un famoso pastor argentino, ¿verdad?, que hacía una comparación muy interesante, y decía él, ¿verdad?, que jamás se nos pasa por la cabeza, y creo que no hemos visto, y si alguien conoce alguna historia así similar, pues ahí nos cuenta el chame, pero ¿verdad?, de algún sacerdote católico o alguien de la Iglesia Católica que de repente se pare y diga, miren, fíjense que yo no estoy de acuerdo con estas doctrinas de la Iglesia, así que nos vamos a separar y nosotros ahora vamos a hacer una nueva iglesia, o se lleva a la mitad de la congregación y se va, ¿verdad? Son cosas que no nos las pensamos y que no suelen pasar, ¿verdad? Usualmente es bien raro si la iglesia o saca a la persona, ¿verdad? Pero usualmente no es tan común ver divisiones, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica, como en el movimiento evangélico, que decía este pastor, ¿verdad? El movimiento evangélico parecen como los gremlins, ¿verdad?, que se van multiplicando, se dividen, pero se van haciendo más, ¿verdad? Entonces, en una iglesia, alguien no está de acuerdo con la doctrina del que dice el pastor y dice, no, eso está malo, ¿verdad?, y esta es la verdad, y yo creo que, y se va, abre una iglesia, ¿verdad?, y se lleva a la mitad de la congregación. Y la gente se va, ¿verdad?, y abren las iglesias, y nosotros vemos un montón. Y esa es como una característica del movimiento evangélico, ¿verdad?, de cómo la dinámica de su división también, curiosamente, es un factor multiplicador, ¿verdad?, en ellos, ¿verdad? Se van dividiendo, pero se van haciendo más. Y pensaba, esto tiene que ver con los modelos de liderazgo, ¿verdad? Y en la Iglesia Católica, ¿verdad?, eso está como bien definido, y él decía, en la Iglesia Católica hay un orden bien establecido, y la gente está tan bien adoctrinada que lo reconocen y lo respetan. Entonces la gente prefiere salirse por su cuenta y no hacer este tipo de... Pero en el movimiento evangélico la perspectiva del liderazgo es diferente. Y justamente de eso nos está hablando Jesús en este evangelio, por lo menos así lo estaba interpretando yo cuando vienen los discípulos de Jesús
Y le dicen, ¿verdad? Empiezan a hablar estos dos, ¿verdad? Porque ya reconocen a Jesús como su líder, ¿verdad? Han visto las cosas que hace, los milagros. Y empiezan a pensar en el mundo futuro, como ellos lo concebían, ¿verdad? Y empiezan a planificar cómo van a estar ellos. Y le piden a Jesús que en ese mundo futuro, ¿verdad?, los ponga a la izquierda y a la derecha. Y pensaba que ellos tenían esta visión, ¿verdad?, también bastante humana del liderazgo. Y en el fondo de su petición había esta ambición de poder y autoridad, porque reconocían a Jesús como su líder y como alguien poderoso y querían estar cerca de él. Y creo que a veces nosotros todavía tenemos que seguirnos revisando constantemente cómo nosotros vemos y queremos desarrollar los liderazgos en nuestra comunidad. Porque son cosas que si no hacemos el ejercicio de revisarnos, ¿verdad?, difícilmente vamos a poder corregirnos y cambiar la manera en que queremos hacer liderazgo. Y me acordé algo que Nubia me comentó, ¿verdad?, hace poco que nos visitó la pastora, ¿verdad?, y vi reflejado un poco de eso también, ¿verdad? Porque aunque todos le amamos, ¿verdad?, y creo que todos le extrañábamos y queríamos hablar, ¿verdad? Todo el mundo en ese momento, él fue como nuestro centro de atención, pero también en el fondo debemos reconocer si solamente es amor o también seguimos teniendo estas perspectivas de los liderazgos verticales, internalizados, ¿verdad? Y que queremos estar cerca, ¿verdad? Y me acordé también de otras situaciones que ya muchos aquí conocen, ¿verdad?, que han visto, que mucho tiempo vieron a Álvaro como esa figura de poder, y querían estar cerca de ese poder, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros aquí en esta comunidad nos empoderemos de esta visión horizontal, pero para eso tenemos que entenderlo, cómo desarrollarlo y cómo vivirlo. Y creo que eso es lo que Jesús nos está diciendo en este evangelio. Primero les pregunta, ¿están seguros de lo que están pidiendo? Y les dice, el que quiera ser el primero se va a tener que convertir en el servidor de todos. Entonces, si nosotros queremos transformar las maneras de liderazgo en nuestra comunidad, tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es servirnos mutuamente. Y en parte creo que lo hacemos, ¿verdad? Pero creo que a veces no reconocemos el liderazgo en el hecho de servir. Reconocemos el liderazgo en la acción de tomar una decisión. Reconocemos el liderazgo en la posición que ocupa una persona determinada. Reconocemos el liderazgo en función de estas perspectivas humanas que hemos aprendido y que se replican no solo en las iglesias, sino en los trabajos, en la vida misma y hasta en las familias, ¿verdad? Porque ¿quién nos enseñan que es el líder o la cabeza de la casa? Desde ahí viene esa idea, ¿verdad?, de cómo son los liderazgos. Pero Jesús nos dice aquí que nosotros tenemos que empezar a entender que si queremos, ¿verdad?, ser verdaderos líderes, tenemos que ser personas que sirvan a los demás. Y ese es el ejercicio en esta comunidad, servir. Pero tenemos que aprender a ver que eso también es un sinónimo de autoridad. Servirnos los unos a los otros, servirnos con amor. Pero Jesús está dándole la vuelta a la tortilla porque tenemos internalizada esto, ¿verdad? Que la autoridad es algo vertical, es algo piramidal, ¿verdad? Y que está sobre uno, sobre todos los demás. Y Jesús viene a darle la vuelta a la tortilla, dice, y si alguien quiere ser el que está arriba, realmente tiene que estar abajo de todos. Y tiene que servirles. Y ese es el modelo que Él nos ha estado enseñando realmente con su vida. Pero no es el que nos predican en las iglesias, no es el que se ha predicado, ni el que se ha modelado, ¿verdad? Sino ha sido el modelo jerárquico, ¿verdad? Donde los líderes de la iglesia se convierten en los tomadores de decisiones, pero no solo eso, también se convierten en las personas responsables de dar un ejemplo, ¿verdad? Ponemos sobre los líderes la carga de que son ellos, ¿verdad? Como pensamos que están más cerca de la divinidad, ¿verdad? De que ellos son quienes tienen que dar el ejemplo
Y si nosotros no nos sentimos que estamos en una posición de poder, no nos sentimos con la responsabilidad de vivir de la manera en la que Jesús nos ha enseñado a vivir. Pensamos que si yo no estoy en una posición privilegiada, entonces yo puedo cometer errores, pero el que está arriba de mí no las puede cometer. Y ese también es un error de esa visión, ¿verdad? Porque en el fondo estamos reconociéndonos a nosotros como en una posición inferior que me permite o que me da esa permisividad de poder vivir mi vida como yo quiero y atender a mi manera, si yo quiero, el llamado de Jesús. Pero voy a exigirle al que está arriba, ¿verdad?, que lo haga, ¿verdad?, que dé el ejemplo, ¿verdad? Y esas son las maneras que creo yo que debemos empezar a cambiar en nuestra comunidad. Y primero ver que nosotros, ¿verdad?, estamos siendo llamados por Jesús a transformar no solo esta comunidad, sino nuestra manera de vivir nuestras relaciones humanas. No solo sirviendo en esta comunidad, sino sirviendo en nuestra familia, sirviendo en nuestros trabajos y en nuestra comunidad misma, donde vivimos, ¿verdad? Que eso se ha perdido mucho en la actualidad, ¿verdad? Muchos no conocemos a nuestros vecinos, no sabemos ni cómo se llaman, nunca les ayudamos en nada. Y el sentido de comunidad se ha ido deteriorando por el mismo sistema en el que vivimos, ¿verdad? Un sistema individualista, un sistema capitalista que nos invita a pensar primero en nosotros que en los demás. Es difícil, no es fácil, ¿verdad? Hay muchos factores, ¿verdad? Venimos de una situación de violencia que nos llevó a reafirmar esta cultura del individualismo, ¿verdad? Por temor a la inseguridad en la que vivíamos. Pero si esas cosas están cambiando, nosotros debemos de ser agentes de cambio. Y Jesús nos dice y nos advierte, ¿verdad?, que si estamos dispuestos, si sabemos en lo que nos hemos metido, ¿verdad?, en este rollo del camino del amor, no va a ser un camino de rosas, ¿verdad? Y no es porque el hecho de amar y de vivir en el amor sea difícil o doloroso, sino porque el sistema en el que vivimos, que es el mismo sistema que mató a Jesús, también nos va a atacar cuando nosotros empecemos a actuar de una manera diferente. Cuando nosotros vayamos en contra de esta visión individualista y capitalista de las maneras de vivir que se nos enseñan, vamos a convertirnos en un factor, un factor incómodo para la sociedad. Vamos a ser como una piedra en el zapato para el sistema, ¿verdad? No les va a gustar. Y por lo tanto vamos a recibir nosotros también quizás situaciones y ataques que nos van a hacer sentir presionados a vivir como el resto de las personas, a seguir replicando el sistema. Y esa es la dificultad de seguir este camino del amor, de ser cristianos, de ser conscientes del llamado de Jesús. Así que Jesús en este evangelio creo que nos está haciendo un recordatorio de cómo debemos de vivir el liderazgo horizontal del que hablamos constantemente en esta comunidad y cómo empoderarnos de cómo ese servicio, ¿verdad?, es lo que nos hace a nosotros líderes de los demás, ¿verdad? Y es predicando con el ejemplo, ¿verdad? Me acordaba también de una parte de las Escrituras que dice que cuando alguien nos ha hecho algún mal, nosotros le paguemos con un favor, para así nosotros, ¿verdad?, dar el ejemplo de amor para estas personas. ¿Se imaginan cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos que la hemos regado con alguien y de repente esta persona se acerca a nosotros y tiene una actitud hospitalaria, amorosa con nosotros, ¿verdad?, que es hasta cierto punto un tanto vergonzoso, porque nos hace reflexionar en las actitudes que nosotros hemos tenido para con esas personas, ¿verdad? Y nos hace entrar en un razonamiento de, ¿será esta la manera en la que yo debo actuar con los demás? Jesús constantemente está invitándonos a cambiar la manera en la que nos relacionamos, a cambiar la manera en la que vivimos. Y en este evangelio creo que no es la excepción, ¿verdad? Nos está diciendo que el servicio es lo principal. Y el servicio implica una entrega. Cuando nosotros servimos a los demás, les estamos entregando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos a los demás. Y debemos de estar conscientes si estamos dispuestos a hacerlo.
Primero, reconocer que tenemos talentos y que la divinidad nos ha dado esos talentos y esos dones justamente para eso, para servir a la comunidad, para servir a los demás. Entonces, pensemos en cuáles son esos talentos que tenemos y si los estamos usando para servir. Si estamos haciendo el uso adecuado que la divinidad nos ha encomendado al darnos esos dones y esos talentos. Y en el oasis, si seguimos conversando sobre esto, ¿verdad? Preguntémonos, ¿verdad? Si estamos realmente sirviendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Lo estamos haciendo con amor? ¿Lo estamos haciendo por compromiso? ¿Lo estamos haciendo por necesidad? ¿Verdad? Porque no hay nadie más quien lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las razones? ¿O lo estamos haciendo porque hemos comprendido que la divinidad nos ha dado esos talentos y esos dones justamente para eso, para compartirlos con los demás? Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación.